Buenos días. En el siguiente espacio estaremos hablando acerca de la radioactividad y reacciones nucleares, presentado por Amalia Lavigne, Ángel Ventura y Pamela Disla. La radiactividad o radioactividad es una propiedad de ciertos elementos químicos cuyos núcleos atómicos son inestables. Con el tiempo, para cada núcleo llega un momento en que alcanza su estabilidad al producirse un cambio interno, llamado desintegración radiactiva, que implica un desprendimiento de energía, conocido de forma general como radiación. Por medio de este fenómeno físico, los núcleos de algunos elementos químicos, llamados radiactivos, emiten radiaciones que tienen la propiedad de impresionar placas radiográficas, ionizar gases, producir fluorescencia, atravesar cuerpos opacos a la luz ordinaria, entre otros. Las radiaciones emitidas pueden ser electromagnéticas, en forma de rayos X o rayos gamma, o bien corpusculares, como pueden ser núcleos de helio, electrones o positrones, protones u otras. La radioactividad es una propiedad de los isótopos que son inestables, es decir, que se mantienen en un estado excitados en sus capas electrónicas o nucleares, con lo que para alcanzar su estado fundamental deben perder energía. Lo hacen en emisiones electromagnéticas o en emisiones de partículas con una determinada energía cinética. Esto se produce variando la energía de sus electrones, emitiendo rayos X, o de sus nucleones, rayos gamma, o variando el isótopo, al emitir desde el núcleo electrones, positrones, neutrones, protones o partículas más pesadas, y en varios pasos sucesivos con los que un isótopo pesado puede terminar convirtiéndose en uno mucho más ligero, como el uranio, que con el transcurrir de los siglos acaba convirtiéndose en plomo. La radioactividad fue descubierta en 1896 por el químico francés Becquerel durante sus estudios sobre la fluorescencia. Observó que una placa fotográfica no expuesta a la luz y envuelta en un papel negro era impresionada por la luz visible u ultravioleta. Cuando el paquete se ponía en contacto con compuestos del elemento pesado uranio, dedujo que este elemento debía producir algún tipo de radiación, la cual atravesaba el papel hasta alcanzar y afectar a la emulsión fotográfica. La radiactividad puede ser natural, manifestada por los isótopos que se encuentran en la naturaleza, descubierta por Becquerel en el 1896, o artificial o inducida, manifestada por los radioisótopos producidos en transformaciones artificiales en laboratorio, descubierta en 1939 por el matrimonio Curie. Dentro del uso de la radioactividad en las actividades humanas, la más conocida es la de sus aplicaciones médicas. El uso de la radiación en el diagnóstico, en el tratamiento de enfermedades, se ha convertido en una herramienta básica en medicina. Con ella se ha podido realizar exploraciones del cerebro y los huesos, tratar el cáncer y usar elementos radiactivos para dar seguimiento a hormonas y otros compuestos químicos de los organismos. En la agricultura se utiliza para hacer mutaciones genéticas y en la minería se utiliza en la búsqueda de materiales mineros. La radiación gamma se trata de ondas electromagnéticas. Al ser ondas electromagnéticas de longitud de onda corta, tienen mayor penetración y se necesitan capas muy gruesas de plomo u hormigón para detenerlas. Estas fueron descritas por Frederick Soddy y Casimir Fajas, y son: cuando un átomo radiactivo emite una partícula alfa, la masa del átomo resultante disminuye en 4 unidades y el número atómico en 2. Cuando un átomo radiactivo emite una partícula beta, el número atómico aumenta o disminuye en 1 unidad y la masa se mantiene constante. Cuando un núcleo excitado emite radiación gamma, no varía ni su masa ni su número atómico. Solo pierde una cantidad de energía hV, donde h es la constante de Planck y v es la frecuencia de la radiación emitida. Las dos primeras leyes indican que, cuando un átomo emite una radiación alfa o beta, se transforma en otro átomo de un elemento diferente.
Este nuevo elemento puede ser radiactivo y transformarse en otro y así sucesivamente, con lo que se generan las llamadas series radiactivas. Una reacción nuclear es una reacción en la que se altera la configuración electrónica y el núcleo de los átomos. Por eso, las sustancias y los elementos son diferentes y después de la reacción aparecen átomos que no estaban presentes en las sustancias originales. Las reacciones nucleares pueden derivar en la formación de elementos diferentes. Estas se pueden clasificar en fisiones nucleares, en que un núcleo se parte en dos o más partes por acción de ciertas partículas y genera dos o más elementos nuevos. Fusión o síntesis nuclear, en que se unen dos o más núcleos para formar un núcleo más completo. Por radioactividad natural, escisión espontánea o natural de un núcleo radioactivo, y desintegración nuclear por bombardeo, que es una ruptura de un núcleo inestable debido al bombardeo de partículas móviles, protones, neutrones, entre otras. Por otra parte, si la reacción nuclear requiere de energía para llevarse a cabo, se califica como reacción endotérmica. Si en el marco del proceso libera energía, estamos ante una reacción nuclear de tipo exotérmica. Una reacción nuclear se lleva a cabo cuando en los fenómenos químicos se produce un cambio en ciertos átomos de las sustancias intervinientes, que pueden afectar tanto a la configuración como al núcleo. Es decir, se llevan a cabo cuando un reactivo de una mezcla de elementos químicos da un producto con una configuración diferente al reactivo y pueden aparecer sustancias nuevas, que no estaban en el reactivo y ahora sí están en el producto. Las diferencias que hay entre las reacciones químicas y las reacciones nucleares es que las reacciones químicas se produce un cambio en ciertos átomos, los cuales cambian su configuración pero sin alterar el núcleo. Las moléculas son diferentes antes y después de la reacción, mientras que los átomos son los mismos. Estos se redistribuyen para formar nuevas moléculas. A su vez, los átomos que intervienen en las reacciones químicas conservan su valencia o carga uniéndose con otros por enlaces. En cambio, en las reacciones nucleares, alteran la configuración del núcleo y átomos, además de que pueden aparecer nuevos átomos que no estaban, cosa que no pasa en las reacciones químicas. Las ecuaciones nucleares involucran pérdida y ganancia de partículas nucleares. Estas ecuaciones deben estar balanceadas y, además de escribir los símbolos y las fórmulas de reactivos y productos, se debe indicar el número de protones, neutrones y electrones. En las reacciones nucleares, los elementos se convierten de uno en otro. Pueden haber partículas nucleares y las reacciones están acompañadas de liberación o ganancia de una gran cantidad de energía. Para balancear una ecuación nuclear se cumplen dos reglas. Primera, el número total de protones y neutrones debe ser igual en los reactivos y en los productos. Y segunda, el número de cargas nucleares en los reactivos y en los productos debe ser el mismo.